Ayer fue otro día de récord en las cifras de COVID-19, 6.127 nuevos casos en tan solo las últimas 24 horas, fueron datos que se publicaron ayer. Los fallecidos fueron 114 personas y el total acumulado ya es de casi 150.000 casos positivos y 2.702 fallecimientos. Con esta cantidad de casos, Argentina, hasta el día de ayer, por lo menos, ya ocupaba el 6º lugar mundial con más contagios diarios. Tenemos ahí unas placas para mostrar a los que nos están viendo cómo es el ranking. No, esa es evolución de casos, estamos viendo otra hora. Bueno, pero ahí ya la vamos a retomar. En cantidad de fallecidos diarios, Argentina está en el puesto número 12. Estos datos todavía no reflejan la nueva etapa de la cuarentena que se empezó a flexibilizar a partir de este lunes, es decir, que son datos que surgen y que se han aumentado muchísimo producto de la fase anterior de la cuarentena. Y otro de los datos preocupantes también es la ocupación de camas en terapia intensiva, que es de 55,4% a nivel nacional, y en el AMBA alcanza el 64%. Ayer el ministro de Salud, Ginés González García, afirmó que los brotes que vemos son por alguna indisciplina social, culpando a la sociedad cuando la responsabilidad es la falta de medidas por parte del gobierno que garanticen las condiciones sanitarias, habitacionales y económicas frente a esta pandemia para poder cuidarse. No hay responsabilidad social posible si no están esas condiciones individuales dadas para todos por igual. Hoy les trajimos un caso que grafica justamente este problema. Se llama Crónica de un hisopado, que es un video que hizo Nicolás con su experiencia como paciente COVID positivo. Es un relato en primera persona. Primero escuchemos quién es Nicolás y cómo empezó su historia. Hola, soy Nicolás, soy trabajador estatal, trabajo en un hogar de niños, niñas y adolescentes del gobierno de la ciudad, en el hogar Nuestra Señora del Valle, y también soy docente en el barrio de Lugano. Fui COVID positivo como trabajador esencial realizando las tareas en el hogar del Valle. Ahí me contagié, fueron más de 20 los nenes y nenas contagiados y más de 10 los adultos también contagiados. Bueno, Nicolás publicó en sus redes sociales un video donde registró todo el material de cómo fue todo el proceso entre que empezó a tener síntomas, se acercó a un hospital, después a otro y realizó una crónica al respecto. Nos contó que cuando se enteran de esta situación de los contagios en el hogar donde él trabajaba como trabajador esencial, le dieron cuarentena, o sea, aislaron a todos los trabajadores que habían tenido contactos estrechos con los chicos que habían dado positivo. Él estuvo primero 8 días en su casa, con síntomas, con fiebre, y como no le daban ningún tipo de respuesta frente a estos síntomas, decidió ir al Hospital Tornú de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a compartirle ahora algunos extractos que le agradecemos mucho a Nicolás por habernos compartido este material, y esta es la primera parte de su historia. Llegar al Hospital Tornú, ver carpas improvisadas, filas que intentan mantener la distancia. Carteles que advierten 2 baños químicos para decenas de personas y una carpa que hace de sala de espera. En esa carpa permanecemos todos juntos, los positivos, los negativos, los casos sospechosos, como llaman a los que todavía no tienen el resultado. Después de 15 horas de espera en esa carpa improvisada que veíamos recién en las imágenes, no le dieron el resultado a ninguno de los que estaban ahí. Entonces, ¿el hospital qué hace en ese momento? Si hay pacientes que están esperando ahí el resultado, que tienen una placa donde se ven comprometidos los pulmones con una radiografía o que tienen síntomas muy fuertes, a esas personas las dejan internadas en el hospital hasta que esté el resultado del hisopado. A quienes no tienen síntomas tan graves y la radiografía no les dio tan mal, los trasladan a un hotel. Y ese fue el caso de Nicolás. Veamos la segunda parte. Desayunar y empezar una rutina que se iba a repetir una y otra vez. Un banquito blanco se convertirá en todo el contacto con el exterior.
Un teléfono hace de control médico. La respuesta es, aún no está el resultado. Después de 96 horas, la noticia de que el hisopado dio negativo. 96 horas tardó el resultado del hisopado que le hicieron a Nicolás, que muestra justamente la dificultad que hay en el sistema de salud y también de los laboratorios para procesar todos los testeos. Si no, nos explica por qué tanta tardanza. Ahí, bueno, también lo que veíamos en la curva de contagios, esta historia empezó el 12 de junio, cuando se enteran de los casos en el hogar. ¿Sí? O sea, el 12 de junio era una fecha donde todavía estaba lo que se dice aplanada la curva, no estaba disparada como estaba ahora y así todo el sistema de salud estaba con estas características sin poder dar resultados de hisopados rápidos y con guardias donde tardaban y demoraban muchísimo en dar respuesta a quienes se acercaban. Nicolás volvió a su casa después de que le dan el resultado negativo de este primer hisopado, pero pasó los siguientes 6 días con fiebre y terminó yendo al Sanatorio Méndez y esta es la siguiente parte. Otra vez una guardia, ahora de la obra social. Otra vez carteles que indican. Otra vez largas esperas, otra vez el abandono. 19 horas pasaron desde el nuevo hisopado. 19 horas esperando en un consultorio, sin atención, escuchando como trabajadores de la salud no paran de recibir y atender gente. Un médico me dice, tenés razón en tu enojo, pero no damos abasto. Ponemos lo mejor, pero no podemos evitar este tipo de situaciones. Un intercomunicador que será el encargado de informarme que soy positivo. Luego el traslado a una sala compartida, donde las camas duran vacías apenas un par de horas. Y seguir pensando en lo distinto que sería si cuidaran de en serio a los trabajadores esenciales. Si aplicaran un impuesto a las grandes fortunas. Para cubrir una IFE de 30.000 para los que la necesiten. Si aplicaran los test masivos rápidos. Si el Estado unificara ante esta pandemia el sector de salud privado y el público. Si las ganancias de algunos no estuvieran por sobre la vida de las grandes mayorías. Solo así los trabajadores estaríamos en infinitas mejores condiciones para enfrentar esta pandemia y quizás esto no fuera el relato de una crónica de un hisopado. Así finaliza Nicolás el video que publicó en sus redes sociales. En el Sanatorio Méndez estuvo internado una semana hasta que le dieron de alta aproximadamente el 12 de julio, un mes después de que inició toda esta historia. Pero aún se encuentra en su casa Nicolás porque se sigue recuperando de la neumonía que le dejó secuelas, digamos, producto del contagio del COVID. Nicolás es papá. Además, una de sus hijas también dio COVID positivo y tuvo que pasar por situaciones también complicadas en todo lo que es el sistema de salud, muy colapsado. Y su hija más chica, de 9 años, no tuvo COVID, pero tuvo que aislarse en la casa de un tío porque su mamá también dio positivo. Como decía Nicolás, al final de su crónica hay posibilidades de enfrentar la pandemia de otra manera, pero no es el camino que viene eligiendo el gobierno nacional. Y en estos momentos que estamos en una situación muy crítica de la evolución de la pandemia, porque estamos llegando a más de 6.000 casos diarios y se espera que eso siga creciendo, es necesario insistir en que no se pueden tomar medidas aisladas sin GPS. Hace falta una planificación racional que tiene que integrar todos los planos de la salud. La salud no solamente cómo está el sistema de salud preparado, sino también las condiciones habitacionales de las personas, el acceso al agua potable, también tiene que ver con las posibilidades laborales, las condiciones laborales que tienen los trabajadores, que son esenciales, que tienen que seguir trabajando y si pueden tener todos los cuidados y le exigen a sus empresas que les brinden todo ese material para los cuidados económicos. Hay mucha gente que está sin ingresos, o sea, tiene que atravesar todos esos planos. Y de hecho la preparación del sistema de salud también tiene que implicar pensar la reconversión de muchas ramas de la industria para ponerlas en función de generar y producir los insumos necesarios para enfrentar la pandemia, la centralización del sistema de salud, como decía Nicolás, bajo órbita pública.
y más personal de salud, porque también eso es uno de los grandes problemas que atraviesan los hospitales, que no tienen personal para atender, suficiente para atender a todos los que se acercan al hospital. La disyuntiva no es salud versus economía, sino que es sus ganancias o nuestras vidas. Activa esas redes. La Izquierda Diario Multimedia en Instagram, Facebook y Twitter.